En el convulso año 1938, con España fracturada por la guerra civil, el poeta y disidente político Julián Vega desapareció sin dejar rastro de la inexpugnable prisión de Piedras Negras. 41 años más tarde, en 1979, el derribo de un muro falso en un ala clausurada pondría al descubierto una verdad mucho más oscura, una que demostraba que los muros de una prisión pueden ocultar más que simples prisioneros, pueden enterrar la propia verdad. La prisión provincial de Piedras Negras no era solo un edificio de granito y acero, era un microcosmos del régimen, un instrumento de control diseñado para quebrar el espíritu. Sus pasillos gélidos, patrullados por guardias de rostro impasible, resonaban con el eco de la disciplina férrea. El aire estaba impregnado de un olor a humedad, miedo y resignación. Cada día era una copia exacta del anterior, una rutina aplastante que buscaba anular la individualidad y la esperanza de sus reclusos. Al frente de esta fortaleza se encontraba el alcaide Álvaro Serrano, un militar de convicciones inquebrantables y una crueldad metódica. Para Serrano, la prisión era un campo de batalla ideológico y él era su general. No toleraba la más mínima desviación de la norma y su autoridad era absoluta, incuestionable. Su presencia era una sombra que se proyectaba sobre cada patio, cada celda, recordando a todos quién ostentaba el poder sobre sus vidas y, en muchos casos, sobre sus muertes. El invierno de 1938 fue especialmente crudo en Piedras Negras. La nieve cubría las almenas y el frío se filtraba por las grietas de los muros, un tormento añadido al hambre y la incertidumbre que definían la vida de los prisioneros políticos. La guerra se libraba más allá de los muros, pero dentro se libraba una batalla silenciosa por la supervivencia y la dignidad, una lucha que pocos estaban destinados a ganar bajo la atenta mirada del alcaide Serrano. En este entorno desolador, Julián Vega era una anomalía. No era un simple recluso con el número 347, era la conciencia viva de la prisión. Sus versos, escritos en trozos de papel de estraza y pasados de mano en mano clandestinamente, hablaban de libertad, de justicia y de un futuro que parecía imposible desde las entrañas de Piedras Negras. Su palabra era un arma más peligrosa que cualquier navaja improvisada, pues mantenía viva la llama de la resistencia. Julián no solo escribía, sino que organizaba. Impartía clases de alfabetización en susurros, mediaba en disputas y recordaba a los hombres que, a pesar del uniforme a rayas, seguían siendo personas. Su celda, la número 108, se había convertido en un simbólico epicentro de esperanza, un lugar al que los demás miraban en busca de la fuerza para soportar un día más. Esta influencia no pasó desapercibida para la autoridad de la prisión, que lo consideraba una amenaza directa. El alcaide Serrano veía en Vega la personificación del desorden, un cáncer intelectual que debía ser extirpado antes de que su influencia se extendiera de forma incontrolable. Lo sometió a una vigilancia constante, buscando cualquier pretexto para justificar un castigo ejemplar. Sin embargo, Julián era cauto, consciente de que un solo error podría costarle todo. Se movía con una inteligencia que irritaba profundamente al alcaide, quien solo esperaba el momento oportuno para actuar de forma definitiva. La noche del 12 de noviembre de 1938, todo cambió. Dos guardias de confianza de Serrano se presentaron en la celda 108 con el pretexto de un traslado urgente a otro penal. Los testigos, otros reclusos asomados a sus mirillas, vieron a Julián salir con calma, con la cabeza alta, como si supiera que aquel era un viaje sin retorno. Fue la última vez que alguien, aparte de sus captores, lo vio con vida. El pasillo se tragó su figura y el silencio volvió a reinar. A la mañana siguiente, durante el recuento matutino en el patio helado, el alcaide Serrano se dirigió a los prisioneros. Su voz, metálica y desprovista de emoción, anunció la noticia. Julián Vega, el poeta, el símbolo, se había fugado.
Lo describió como un acto de cobardía y traición, una humillación para el régimen que demostraba la débil moral de sus enemigos. La historia oficial fue redactada con precisión militar. Una fuga audaz, imposible y vergonzosa. La narrativa fue simple y efectiva. Según el informe oficial, Vega había logrado forzar los barrotes de una ventana del lavadero, descolgarse por el muro exterior y desaparecer en la oscuridad de la noche. No se encontraron pruebas de la rotura, ni cuerdas, ni rastro alguno en el perímetro. Pero en 1938, las preguntas incómodas no eran bienvenidas. La versión del alcaide se convirtió en la verdad irrefutable, sellada y archivada en los registros de la prisión. Para el régimen, la fuga fue una herramienta de propaganda. Se utilizó para desacreditar a los disidentes, presentándolos como traidores que abandonaban a sus compañeros a la primera oportunidad. La leyenda de la fuga de Julián Vega se extendió, convirtiéndose en un cuento con moraleja sobre la futilidad de la resistencia. La maquinaria del Estado se aseguró de que ninguna otra versión de los hechos pudiera siquiera ser concebida, y mucho menos investigada por nadie. Dentro de los muros, la noticia cayó como una losa. Para muchos, la esperanza que Vega representaba se extinguió esa mañana. Algunos creyeron la historia de la fuga, sintiéndose abandonados. Otros, los más cercanos a él, sabían que algo no encajaba. Julián nunca habría huido solo. Su sentido del deber y la camaradería era demasiado fuerte. Pero expresar esas dudas en voz alta era firmar una sentencia de muerte o, en el mejor de los casos, un castigo brutal. El miedo se convirtió en el guardián más eficaz del secreto de Serrano. Cualquier susurro sobre la fuga era aplastado con una violencia inmediata y desproporcionada. Un preso que se atrevió a cuestionar la versión oficial fue enviado a una celda de aislamiento de la que nunca regresó. El mensaje fue claro y brutalmente efectivo. El tema de Julián Vega estaba zanjado. El silencio se impuso como una ley no escrita, más poderosa que cualquier reglamento penitenciario. Pocos meses después del incidente, el ala donde se encontraba la celda 108 fue clausurada por completo. La justificación oficial fue la aparición de graves problemas estructurales que hacían insegura la sección. Los obreros levantaron muros de ladrillo, sellando pasillos y celdas. Con cada ladrillo colocado, la verdad sobre lo ocurrido aquella noche de noviembre quedaba un poco más enterrada, protegida por capas de mortero, burocracia y el paso inexorable del tiempo. Fuera de la prisión, la familia de Julián quedó atrapada en un limbo de incertidumbre. La noticia de la fuga les llegó a través de un comunicado oficial, frío e impersonal. Nunca recibieron más explicaciones ni sus pertenencias. Para ellos, Julián no era ni un héroe fugado ni un traidor. Era un esposo, un padre, un hijo desaparecido. La falta de un cuerpo que llorar les impidió cerrar la herida, condenándolos a una vida de espera y preguntas sin respuesta. La comunidad intelectual en el exilio adoptó la historia de la fuga como un mito de resistencia. Julián Vega se convirtió en una leyenda, el poeta que burló al fascismo y escapó de sus garras. Se escribieron poemas sobre su audacia y se contaron historias sobre su supuesta vida en la clandestinidad, luchando desde las sombras. La ficción, más reconfortante que la probable y sombría realidad, se impuso como un bálsamo para una causa herida. Con el paso de los años, la historia se solidificó. Las nuevas generaciones de presos en Piedras Negras oían hablar del poeta que logró lo imposible. Los guardias más veteranos mantenían un pacto de silencio y los más nuevos simplemente aceptaban la leyenda como parte del folclore del penal. El tiempo, cómplice silencioso del crimen, fue tejiendo un velo cada vez más grueso sobre la verdad, haciendo que el misterio pareciera irresoluble. La dictadura se prolongó durante décadas y con ella el secreto de la celda 108. Álvaro Serrano se retiró con honores,
convirtiéndose en un respetado coronel y un pilar de su comunidad. Su reputación era intachable, la de un hombre que había servido a su patria con rigor y disciplina. El nombre de Julián Vega, si es que alguna vez volvía a su mente, era sólo el recuerdo lejano de un problema que había solucionado con eficacia. La herida abierta de la familia Vega nunca cicatrizó. Su esposa murió sin saber qué le había ocurrido a su marido, y su hijo creció con la figura de un padre que era a la vez un fantasma y una leyenda. La ausencia de Julián se convirtió en el centro gravitacional de sus vidas, un vacío que ninguna historia, por heroica que fuera, podía llenar. La falta de una tumba era la falta de un final. Para el mundo, Julián Vega se había desvanecido. Su desaparición era un caso cerrado, un expediente más acumulando polvo en un archivo olvidado. La versión oficial, aunque insatisfactoria y llena de fisuras, había resistido el paso del tiempo por una simple razón. Nadie con el poder para hacerlo tenía interés en desenterrar los fantasmas del pasado. La historia parecía haber llegado a su fin definitivo. El tiempo se encargó de transformar el misterio en historia y la historia en leyenda. El nombre de Julián Vega se asoció para siempre a una fuga imposible, un acto de desafío que inspiró a unos y fue utilizado como advertencia por otros. La prisión de Piedras Negras guardaba su secreto bajo capas de hormigón y silencio institucional, convencida de que el pasado, una vez enterrado, permanecería así para siempre. Décadas de silencio pasaron sobre la prisión, los regímenes cambiaron, el país se transformó y las memorias comenzaron a desvanecerse. La historia de la fuga de Vega se convirtió en un pie de página en los anales de la Guerra Civil, un pequeño misterio sin resolver en una época llena de ellos. El crimen perfecto no es aquel que no deja pistas, sino aquel cuya verdad a nadie le interesa ya descubrir. El alcaide Serrano envejeció rodeado de respeto, su pasado protegido por la autoridad que siempre había ostentado. Para él, la noche del 12 de noviembre de 1938 era un asunto resuelto, una decisión necesaria para mantener el orden que él creía fundamental. El secreto estaba seguro, sepultado bajo el peso de 40 años de historia, protegido por un muro de ladrillos y otro de miedo. España entraba en una nueva era, la transición, un tiempo para mirar hacia el futuro, aunque eso implicara remover el doloroso pasado. La prisión de Piedras Negras, símbolo de una época oscura, fue clausurada y destinada a convertirse en un archivo histórico. Nadie sospechaba que al intentar preservar la memoria, estaban a punto de desenterrar una de sus verdades más brutalmente silenciadas. Durante 4 décadas, la leyenda de la fuga fue la única verdad disponible, una ficción conveniente grabada en la memoria colectiva. Pero los ladrillos y el mortero de Piedras Negras guardaban una historia diferente, un testimonio mudo que esperaba pacientemente el sonido de un martillo para poder, al fin, ser contado. Lo que no sabían es que la clave para resolver el misterio no estaba en los archivos, sino oculta a la vista de todos. El año es 1909. El eco de los martillos neumáticos resuena donde antes solo reinaba el silencio opresivo. La prisión de Piedras Negras ya no es una fortaleza de castigo, sino un esqueleto de hormigón y memoria en proceso de reconversión. España se despereza de una larga pesadilla y este edificio es un símbolo que debe ser transformado. Un equipo de obreros, ajenos a las tragedias que impregnan los muros, trabaja en la demolición de las alas más antiguas, preparando el terreno para el futuro Archivo Histórico Nacional, un lugar destinado a preservar la memoria, sin sospechar que estaban a punto de desenterrar su secreto más oscuro. La jornada transcurría con la monotonía del trabajo físico. El polvo de décadas se levantaba con cada golpe, una niebla del pasado que irritaba los ojos y la garganta. Fue un sonido anómalo lo que detuvo el estruendo. Un obrero, golpeando una pared en el pasillo clausurado del ala norte, escuchó un eco hueco, antinatural.
No era el sonido sólido del granito, sino el de una delgada capa de ladrillo moderno que ocultaba algo. La curiosidad, más fuerte que el protocolo, llevó al capataz a dar una orden que cambiaría la historia. «Derribad ese muro. Quiero ver qué hay detrás». El muro falso cedió con sorprendente facilidad, revelando una oscuridad que no había visto la luz en más de 40 años. Al disiparse el polvo, la luz de una lámpara de trabajo iluminó una escena congelada en el tiempo. No era un almacén, ni un conducto olvidado. Era una celda, la número 108, perfectamente intacta. Una cama de metal, una pequeña mesa y una silla estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo gris. La puerta de barrotes estaba cerrada desde fuera, pero la entrada había sido sellada con ladrillos y mortero, convirtiéndola en una tumba hermética. Sobre el catre de metal, en una postura de reposo final, yacía un esqueleto humano. Los huesos, blanqueados por el tiempo, estaban casi completos, vestidos con los jirones de un uniforme de presidiario. No había signos de violencia en la estancia, ni barrotes forzados, ni túneles excavados. La verdad golpeó a los obreros con la fuerza de un mazazo. El hombre que estaba allí no había intentado escapar, lo habían encerrado para morir, tapiando la puerta, mientras aún estaba dentro. La leyenda de la fuga se desmoronó en ese instante, reemplazada por la evidencia brutal de un asesinato. La noticia del hallazgo se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, la prisión de Piedras Negras volvió a ser el centro de atención, no como reliquia del pasado, sino como el escenario de un crimen atroz que ponía en jaque la narrativa de una época. Los periódicos titularon en primera plana: «La tumba del poeta». El descubrimiento se convirtió en un escándalo nacional, un símbolo macabro de los horrores silenciados durante la dictadura. Para la joven democracia española era una prueba de fuego. ¿Tendría el coraje de enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado y hacer justicia? El caso fue asignado a la recién creada Brigada de Patrimonio Histórico, una unidad especializada en crímenes que se entrelazaban con la historia del país. Al frente de la investigación se colocó al inspector Mateo Rivas, un hombre joven de mirada penetrante y metódica calma. Rivas no era un policía cualquiera, era hijo de represaliados por el régimen y llevaba en su ADN la necesidad de desenterrar verdades que otros preferían mantener sepultadas. Para él, este no era solo un caso más, era una misión personal, una forma de devolver la voz a los silenciados. La llegada de Rivas a Piedras Negras contrastaba con el pasado del lugar. Vestido con un traje moderno, se movía por los pasillos decrépitos con una mezcla de respeto forense y determinación. Al entrar en la celda 108, el tiempo pareció detenerse de nuevo. El aire era denso, pesado con la historia de una agonía solitaria. Observó cada detalle: la posición del esqueleto, la ausencia de cualquier objeto personal, el sellado profesional del muro. Su primera conclusión fue inmediata y categórica. Esto no fue un acto impulsivo, sino una ejecución planificada y un encubrimiento meticuloso. El equipo forense trabajó bajo la dirección de Rivas, catalogando cada fibra de tela, cada mota de polvo. El análisis preliminar de los restos óseos confirmó que pertenecían a un varón adulto y que no presentaban fracturas ni lesiones traumáticas. La causa de la muerte, aunque pendiente de confirmación, apuntaba a la inanición y la deshidratación. Había sido una muerte lenta, una tortura deliberada. La víctima había sido condenada a esperar el final en la más absoluta oscuridad y soledad, un castigo de una crueldad inimaginable. Mientras los forenses trabajaban, Rivas se sumergió en los archivos polvorientos de la prisión, buscando cualquier registro relacionado con el ala norte antes de su clausura en 1939. Entre miles de legajos amarillentos, encontró lo que buscaba: los registros de ocupación de la celda 108. Un nombre resaltaba, asociado a una nota al margen escrita, con una caligrafía severa y autoritaria:
Prisionero 347, Julián Vega, fugado el 2 de noviembre de 1938. La mentira oficial, escrita en tinta sobre papel, ahora se enfrentaba a la verdad irrefutable de los huesos. La confirmación final llegó días después. Los archivos médicos de la prisión contenían un registro dental de Julián Vega realizado a su ingreso. La comparación con la dentadura del esqueleto no dejó lugar a dudas. El cuerpo encontrado en la celda sellada era, sin la menor sombra de duda, el del poeta desaparecido. La leyenda de su audaz fuga se había desvanecido para siempre, revelando una historia mucho más siniestra, la de un asesinato de Estado, oculto durante 41 años tras un muro de ladrillos y silencio. La noticia de la identificación sacudió a la opinión pública. Julián Vega ya no era un mito, sino una víctima tangible con nombre y apellidos. Su caso se convirtió en el emblema de todos los desaparecidos, de todas las historias enterradas por el régimen. La presión sobre el gobierno y las fuerzas de seguridad para resolver el crimen se volvió inmensa. Ya no se trataba de un hallazgo arqueológico, sino de una investigación de asesinato en toda regla, con posibles culpables que aún podían estar vivos. En una residencia señorial a las afueras de Madrid, un anciano de porte militar y mirada gélida leyó la noticia en el periódico. El coronel retirado Álvaro Serrano, de 85 años, no mostró emoción alguna. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida de disciplina férrea, permaneció impasible. Para el mundo era un héroe de guerra, un pilar de la comunidad, pero en la soledad de su estudio, el nombre de Julián Vega resonó como un eco lejano, un asunto que creía zanjado y enterrado para siempre. Cuando los periodistas lo contactaron, su respuesta fue tajante y desdeñosa. Calificó el descubrimiento de propaganda revanchista, un intento de la Nueva España de manchar el honor de quienes habían mantenido el orden en tiempos difíciles. La historia oficial es clara, declaró con voz firme. El prisionero Vega fue un cobarde que se fugó. Cualquier otra teoría es una fantasía malintencionada. Su seguridad era la de un hombre que nunca había sido cuestionado y que no esperaba empezar a serlo ahora. La investigación de Rivas chocó de frente con ese mismo muro de arrogancia y lealtad. Comenzó a interrogar a los antiguos guardias de Piedras Negras que aún vivían, hombres ancianos dispersos por todo el país. Las respuestas eran casi idénticas, un guión aprendido y repetido durante décadas. No recuerdo, decían unos. Serrano era un hombre de honor, afirmaban otros. Vega se escapó, todo el mundo lo sabe. El miedo y el respeto por su antiguo alcaide seguían intactos, tan sólidos como los muros de la prisión. El inspector se dio cuenta de que se enfrentaba a un pacto de silencio forjado en el miedo y cimentado por el tiempo. Estos hombres no iban a traicionar al coronel que había definido sus vidas y carreras. Cada entrevista era un callejón sin salida, una repetición de la narrativa oficial que Serrano había construido 40 años atrás. Rivas comprendió que la lealtad de aquellos ancianos era la segunda pared que sellaba la verdad de la celda 108, y sería mucho más difícil de derribar que la primera. Frustrado pero no vencido, Mateo Rivas cambió de estrategia. Si no podía romper el muro de silencio desde fuera, tendría que encontrar una grieta desde dentro. Dejó de preguntarles qué recordaban y empezó a buscar inconsistencias en los documentos oficiales. Pasó noches enteras en el archivo, comparando los turnos de guardia, las solicitudes de material y los informes de incidencias de noviembre de 1938. Sabía que una mentira tan grande debía haber dejado un rastro, por pequeño que fuera. Su perseverancia dio frutos. Encontró una orden de trabajo, fechada 2 días después de la supuesta fuga, para la compra de ladrillos y mortero, justificada para reparaciones menores en el ala de Calderas. Sin embargo, los planos de la prisión mostraban que el ala de Calderas estaba en el extremo opuesto del edificio. Era una pieza pequeña, una incongruencia burocrática.
pero para Rivas fue la primera fisura en la fachada impecable de la historia oficial. La mentira empezaba a mostrar sus costuras. Mientras tanto, el hijo de Julián Vega, ahora un hombre de mediana edad que había crecido a la sombra de la leyenda de su padre, se presentó ante el inspector Rivas. Había vivido toda su vida con la dualidad de un padre héroe y traidor, un hombre que había escapado a la gloria o que los había abandonado. La confirmación de su asesinato, aunque brutal, le ofrecía por primera vez la posibilidad de un cierre, de una verdad definitiva. Le entregó a Rivas todo lo que tenía, unas pocas cartas y un profundo anhelo de justicia. La figura del coronel Serrano se cernía sobre toda la investigación. Rivas estudió su expediente militar, impecable, lleno de condecoraciones y menciones al honor y la disciplina. Era el antagonista perfecto, un hombre protegido por su reputación y por una red de lealtades que se extendía hasta las más altas esferas del antiguo régimen. Enfrentarse a él no era solo interrogar a un sospechoso, era desafiar a una institución y a una forma de entender España que se resistía a morir. El inspector decidió que era el momento de conocer a su adversario. Concertó una entrevista con Serrano en su residencia, un encuentro que se antojaba más como una partida de ajedrez que como un interrogatorio policial. Rivas preparó cada pregunta, cada posible respuesta, sabiendo que se enfrentaría a una mente aguda y a una voluntad de hierro, forjada en la guerra y en décadas de poder absoluto. No podía permitirse un solo error si quería desentrañar el secreto que aquel hombre llevaba guardando media vida. La visita a la casa del coronel fue tensa. Serrano lo recibió en su biblioteca, rodeado de libros de historia militar y retratos de figuras del régimen. Era un anciano, pero sus ojos azules conservaban una frialdad cortante. Escuchó las preguntas de Rivas con una paciencia condescendiente, negando cualquier irregularidad y repitiendo la historia de la fuga con un aplomo inquebrantable. Acusó al inspector de estar llevando a cabo una caza de brujas, una venganza política disfrazada de investigación policial. Rivas salió de la entrevista con una certeza: Serrano no solo era culpable, sino que, además, no sentía el más mínimo remordimiento. Su arrogancia era su escudo. El inspector comprendió que las pruebas circunstanciales, como la orden de compra de ladrillos, no serían suficientes para condenar a un hombre de su talla e influencia. Necesitaba algo más, una prueba irrefutable, un testimonio directo o una confesión. Necesitaba encontrar la llave que abriera la última puerta del secreto de la celda 108. La presión mediática no cesaba. Cada día surgían nuevas teorías y editoriales que exigían respuestas. El caso Vega se había convertido en un referéndum sobre la transición, sobre la capacidad del país para juzgar su propio pasado sin reabrir viejas heridas. Rivas sentía el peso de la historia sobre sus hombros. La justicia para Julián Vega ya no era solo la resolución de un crimen, sino un acto de reparación simbólica para toda una generación perdida en el olvido. El inspector volvió su atención a la víctima. ¿Quién era realmente Julián Vega? No solo el poeta, no solo el disidente. ¿Qué lo había hecho tan peligroso para el alcaide Serrano? No podía ser solo por sus versos. Tenía que haber algo más, un motivo más personal y directo que justificara un acto tan extremo como emparedarlo vivo. Rivas comenzó a investigar las actividades de Vega dentro de la prisión, buscando pistas en los testimonios de otros presos ya fallecidos, en cartas censuradas y en informes de confidentes. La investigación se encontraba en un punto muerto aparente. Por un lado, la verdad física del asesinato era innegable, expuesta a la vista de todos. Por otro, la verdad procesal, la que podía llevar a una condena, estaba protegida por un muro de silencio y poder. Rivas sentía que las piezas estaban sobre la mesa, pero no lograba encontrar el patrón que las conectaba. Sabía que la clave no estaba en cómo murió Vega, sino en por qué. ¿Qué secreto se llevó Julián Vega a su tumba tapiada? El hallazgo del cuerpo había reabierto el caso, transformando un misterio de desaparición
en una investigación de asesinato. Había dado esperanza a una familia y había sacudido la conciencia de un país. Pero para el inspector Rivas era solo el comienzo. La celda 108 había revelado su primer secreto, el del crimen. Pero el secreto del motivo, el que podía destruir a un hombre como el coronel Serrano, seguía oculto en algún lugar, esperando ser descubierto por alguien con la tenacidad suficiente para seguir buscando. La melancolía del caso sin resolver dio paso a una tensión creciente. Cada día que pasaba, el pasado se enfriaba un poco más y los testigos envejecían. La urgencia definía cada acción de Rivas. No luchaba solo contra un sospechoso, sino contra el tiempo mismo, que amenazaba con llevarse a los culpables y sus secretos a la tumba antes de que la justicia pudiera alcanzarlos. El descubrimiento del cuerpo de Vega no había cerrado un capítulo, sino que había abierto un libro que muchos creían sellado para siempre. Rivas se encontraba de nuevo en su despacho rodeado de fotografías de la celda, mapas de la prisión y transcripciones de entrevistas inútiles. La imagen del esqueleto en el catre lo perseguía. Era el epicentro de todo, la víctima silenciosa que le pedía que completara la historia. Sabía que la respuesta no estaba en los testimonios de los guardias leales, sino en algún detalle que todos habían pasado por alto, algo que conectara directamente a Vega con Serrano de una forma que fuera más allá de la ideología. La investigación había destapado la mentira, pero la verdad completa seguía esquiva. El país observaba, conteniendo la respiración, esperando ver si la nueva justicia sería capaz de alcanzar las sombras del viejo poder. El coronel Serrano, seguro en su fortaleza de prestigio y silencio, esperaba que la tormenta pasara, convencido de que los fantasmas de Piedras Negras volverían a su letargo. No imaginaba que el joven inspector estaba a punto de encontrar un hilo del que tirar, uno que desharía todo el tejido de su engaño. El descubrimiento en la celda 108 había sido un golpe de suerte, un accidente histórico que había puesto en marcha los engranajes de la justicia. Sin embargo, ahora la suerte ya no era suficiente. Se necesitaba un trabajo policial metódico, una reconstrucción paciente de los hechos que llevara a una conclusión irrefutable. Rivas lo sabía. La revelación de los restos de Julián Vega era la pregunta, no la respuesta. Y él estaba decidido a encontrar esa respuesta, costara lo que costara. La verdad sobre la fuga había sido demolida junto con el muro falso, revelando un asesinato brutal. Pero este descubrimiento era apenas la primera pieza de un puzzle macabro que nadie estaba preparado para montar. El inspector Mateo Rivas se enfrentaba a un enemigo intangible pero formidable, el tiempo. 41 años habían solidificado las mentiras, transformándolas en una versión aceptada de la historia. Los testimonios de los antiguos guardias, anclados en una mezcla de miedo senil y lealtad inquebrantable hacia su antiguo alcaide, no eran más que ecos de la narrativa oficial que Álvaro Serrano había cincelado en piedra. Rivas comprendió que para derribar un muro de silencio tan antiguo no podía confiar en la memoria humana, corrompida y frágil. Debía buscar una verdad más pura, una que estuviera registrada en la tinta y el papel, en los archivos que la propia burocracia del régimen había generado, sin prever que un día serían usados como arma en su contra. Así comenzó una inmersión metódica en el laberinto de legajos de la prisión de Piedras Negras. Rivas y su pequeño equipo se instalaron en una sala del futuro archivo, rodeados por el olor a papel viejo y polvo acumulado. Su objetivo era reconstruir día a día la vida de la prisión durante el mes de noviembre de 1938. Revisaron cada informe de incidencias, cada solicitud de material, cada registro de turnos y cada orden firmada por el alcaide Serrano. Buscaban una anomalía, una sola pieza que no encajara en el puzzle perfectamente ensamblado de la fuga de Julián Vega, una fisura en la coartada institucional que había perdurado durante 4 décadas. La primera inconsistencia, la que había detectado inicialmente, era la orden de compra de ladrillos y mortero. Ahora, bajo un escrutinio más profundo,
revelaba nuevos detalles. La orden no solo estaba fechada 2 días después de la desaparición de Vega, sino que estaba firmada personalmente por Serrano, algo inusual para una compra tan trivial. Además, la justificación de reparaciones en la sala de calderas era una mentira demostrable. Los planos arquitectónicos de la prisión, conservados milagrosamente, confirmaban que no se realizó ninguna obra en esa zona durante todo el año. ¿Para qué, entonces, se necesitaron con urgencia aquellos materiales de construcción, si no era para sellar la celda 108? El siguiente descubrimiento provino del análisis de los registros de turnos de los guardias. La noche del 12 de noviembre de 1938, la noche de la supuesta fuga, 2 guardias específicos, conocidos por ser los hombres de mayor confianza de Serrano, fueron reasignados al ala norte en el último momento. Sus nombres, escritos a mano en el margen del registro, reemplazaban a los de otros 2 guardias. Este cambio, aparentemente administrativo, era una bandera roja para Rivas. No era una coincidencia, era una elección deliberada. Serrano había colocado a sus peones más leales en el lugar y el momento precisos para llevar a cabo una operación que requería absoluta discreción y obediencia ciega. Armado con estos datos concretos, Rivas decidió volver a interrogar a los antiguos funcionarios que aún vivían. Esta vez, su enfoque fue diferente. No les preguntó por Julián Vega, un nombre que activaba inmediatamente sus defensas y su guión aprendido. En su lugar, les preguntó por detalles mundanos. ¿Recuerda si se hicieron obras de albañilería en el invierno del 38? ¿Hubo algún cambio inusual en los turnos de guardia esa semana? Al separar los hechos de la leyenda, esperaba cortocircuitar la lealtad y acceder a la memoria pura, a los recuerdos que no habían sido contaminados por la historia oficial. La estrategia se topó de nuevo con un muro de negaciones y olvidos convenientes. La mayoría de los ancianos repetían que su memoria ya no era lo que era, o que en tiempos de guerra ocurrían muchas cosas extrañas. El miedo a las represalias, incluso después de tantos años y con el régimen ya desmantelado, seguía profundamente arraigado en sus conciencias. El coronel Serrano no era solo un antiguo jefe, era un símbolo de una autoridad que, para ellos, nunca había desaparecido del todo. Traicionarlo era como traicionar una parte fundamental de su propia identidad y de su pasado. Sin embargo, la perseverancia de Rivas encontró una grieta. Localizó a un antiguo guardia, un hombre llamado Ismael, que vivía en una modesta residencia de ancianos en la costa. Ismael no pertenecía al círculo de confianza de Serrano. En 1938 era apenas un recluta de 20 años, asustado y abrumado. Cuando Rivas le preguntó por la entrega de ladrillos, los ojos del anciano se nublaron. No recordaba la entrega en sí, pero sí recordaba la orden que la acompañó. Silencio absoluto en el corredor del ala norte durante 2 noches. Recordaba el rostro pétreo de Serrano supervisando personalmente algo en ese pasillo, algo que hizo que incluso los guardias más veteranos bajaran la mirada. El testimonio de Ismael, aunque vago, era crucial. Proporcionaba un contexto humano a las pruebas documentales, confirmaba la presencia personal del alcaide en la escena y la atmósfera de secretismo que rodeó la operación. No era una simple reparación, sino un acto clandestino dirigido desde la más alta instancia de la prisión. La imagen de Serrano, el respetado coronel, comenzaba a transformarse en la del supervisor de una ejecución extrajudicial, un hombre dispuesto a ensuciarse las manos para proteger sus secretos, fuesen los que fuesen. Pero el inspector sabía que necesitaba más que una atmósfera. Necesitaba un motivo. La versión oficial del régimen siempre había pintado a Vega como un simple disidente ideológico, peligroso por sus ideas, pero no era suficiente para justificar un asesinato tan elaborado y arriesgado. Emparedar a un prisionero
no era un castigo estándar, ni siquiera para los estándares brutales de la época. Era un acto extremo, casi personal, diseñado no solo para eliminar a un hombre, sino para borrarlo de la existencia. ¿Qué había descubierto Julián Vega que lo convertía en una amenaza tan directa y personal para el alcaide Álvaro Serrano? La respuesta de esa pregunta llegó de la fuente más inesperada. Siguiendo una corazonada, Rivas comenzó a investigar a los compañeros de celda y patio de Vega, buscando a sus familiares. La mayoría de los presos de aquella época ya habían fallecido, pero sus historias a menudo sobrevivían en la memoria de sus hijos. Fue así como encontró a Javier, el hijo de un sindicalista que había compartido incontables horas de patio con el poeta. Javier era un hombre de 60 años, receloso y marcado por el estigma de ser hijo de un rojo, pero guardaba un tesoro. Tras varias conversaciones en las que Rivas le garantizó la protección de la nueva legalidad democrática, Javier le confió una vieja caja de madera. Dentro, entre fotografías y documentos personales de su padre, había una carta. Una carta que su padre había logrado sacar clandestinamente de Piedras Negras en 1938, semanas antes de la desaparición de Vega. Escrita en un papel finísimo y con una letra diminuta para ahorrar espacio, la carta describía la vida en la prisión, el miedo, la camaradería y, en un párrafo, revelaba la clave del misterio. El padre de Javier escribía: «La moral aquí es frágil, pero el poeta de la 108 nos da fuerza. Es valiente. Dice que ha encontrado pruebas de los negocios sucios del alcaide. Habla de una red de extorsión a las familias de los presos y de un mercado negro con los suministros. Dice que tiene nombres, fechas y cifras. Va a intentar sacarlo fuera. Si lo consigue, esto no solo hará caer al alcaide, sino que salpicará a gente muy importante de arriba». La carta era una bomba de relojería que había tardado 41 años en explotar. En ese instante, toda la investigación de Mateo Rivas cambió de eje. Ya no se trataba de un crimen político, de la simple eliminación de un disidente molesto. Se trataba de un asesinato premeditado para encubrir una red de corrupción a gran escala. Julián Vega no había sido silenciado por sus poemas, sino porque estaba a punto de convertirse en un testigo que podía destruir la carrera y la reputación de Álvaro Serrano. El motivo no era la ideología, era el dinero y el poder. La crueldad del método, el emparedamiento, cobraba un nuevo sentido. Era la forma de asegurarse de que ni Vega ni sus pruebas salieran jamás de aquellos muros. Con el motivo finalmente establecido, Rivas concertó una segunda entrevista con el coronel Serrano. Esta vez, el encuentro no tuvo lugar en la formalidad de la biblioteca, sino en una sala de interrogatorios de la Dirección General de Seguridad, un terreno neutral donde la autoridad del inspector era incuestionable. Serrano acudió voluntariamente, proyectando una imagen de indignación y colaboración forzada, convencido de que su estatus lo hacía intocable y que el joven policía solo tenía conjeturas. Rivas comenzó el interrogatorio de una manera inesperada. No mencionó a Julián Vega. En su lugar, empezó a preguntar por los procedimientos de contabilidad de la prisión en los años 30, por el control de los suministros de alimentos y medicinas, por las normativas que regían las comunicaciones de los presos con sus familias. Serrano respondió con displicencia, describiendo un sistema de orden y disciplina impecables. Su fachada de rectitud era perfecta, pulida por décadas de práctica y autoconvicción. Entonces, Rivas cambió de táctica, puso sobre la mesa la orden de compra de los ladrillos y el registro de turnos modificado. ¿Puede explicarme, coronel, por qué necesitaba personalmente a sus 2 hombres de mayor confianza para supervisar una simple reparación en las calderas, una reparación que, según los planos, nunca se llevó a cabo? Por primera vez, una fisura apareció en la armadura de Serrano. Sus ojos azules, antes fríos y seguros,
mostraron un destello de sorpresa, de cálculo. La arrogancia dio paso a una cautela defensiva. El coronel improvisó una respuesta. Habló de un intento de motín que nunca fue registrado oficialmente, de la necesidad de mover personal de confianza para contener la situación sin generar alarma. Era una mentira plausible, pero una mentira al fin y al cabo. Rivas continuó presionando, presentando cada pequeña inconsistencia que había encontrado, cada pieza del puzzle. No lo acusaba directamente, sino que rodeaba su coartada, demoliendo ladrillo a ladrillo el muro de su historia oficial, de la misma forma que los obreros habían demolido el muro de la celda 108. La tensión en la sala era palpable. Serrano se dio cuenta de que no se enfrentaba a un simple burócrata revanchista, sino a un investigador metódico que había hecho sus deberes. Su lenguaje corporal cambió. Se reclinó en la silla, sus manos se entrelazaron sobre la mesa, un gesto de control forzado. Negó cada punto con vehemencia, pero sus negaciones se volvieron más elaboradas, más complejas, en un intento desesperado por tejer una nueva red de mentiras que tapara los agujeros de la antigua. Estaba perdiendo la calma. Rivas sabía que aún no tenía suficiente para una acusación formal. La carta era un testimonio de oídas y las pruebas documentales eran circunstanciales. Serrano era un adversario formidable, y cualquier fiscal se lo pensaría dos veces antes de llevar a un héroe de guerra a juicio con tan pocas pruebas directas. El inspector necesitaba algo más, una prueba física que conectara de forma irrefutable a Serrano con el crimen. Necesitaba la prueba trofeo, el objeto que la víctima había dejado atrás y que el asesino no sabía que existía. La investigación volvió a centrarse en la celda 108. Rivas ordenó a su equipo forense que la examinara de nuevo, esta vez con una perspectiva diferente. Ya no buscaban la causa de la muerte, sino las pruebas del motivo. Les pidió que buscaran cualquier cosa que Vega pudiera haber escondido en las últimas horas o días de su vida, cualquier lugar donde un hombre condenado a morir pudiera haber dejado un último mensaje, un testamento de la verdad por la que estaba siendo asesinado. El equipo forense, equipado con la tecnología más avanzada de 1979, peinó cada centímetro de la celda. Analizaron las fibras del jergón descompuesto, rasparon muestras de las paredes y del suelo, y utilizaron lámparas especiales para buscar cualquier escrito o marca que no fuera visible a simple vista. La búsqueda parecía infructuosa. La celda era una cápsula del tiempo de polvo y desesperación, pero no parecía albergar ningún secreto más allá del esqueleto que habían encontrado. Mientras tanto, la presión mediática y política sobre Rivas aumentaba. Sectores conservadores de la prensa, afines al antiguo régimen, comenzaron a publicar editoriales que defendían al coronel Serrano, presentándolo como la víctima de una caza de brujas orquestada por la izquierda. Lo describían como un hombre de honor impecable, y a Rivas como un joven ambicioso que buscaba notoriedad profanando el pasado. La investigación se había convertido en una batalla por el relato de la historia reciente de España. Rivas se sentía cada vez más aislado. Sus superiores, aunque lo apoyaban oficialmente, le transmitían la preocupación del gobierno. El caso Vega estaba reabriendo heridas que la transición intentaba cerrar. Le pidieron resultados rápidos y concluyentes. Una acusación fallida contra una figura como Serrano no solo sería un desastre profesional para Rivas, sino que podría desestabilizar el frágil equilibrio político del país. La justicia para un poeta muerto hacía 40 años pesaba tanto como el futuro de la joven democracia. El inspector pasaba las noches en su despacho obsesionado con las fotografías de la celda. La imagen del esqueleto sobre el catre, la silla volcada, la mesa cubierta de polvo. Había algo en esa escena que le inquietaba, un detalle que sentía que se le escapaba. Releía una y otra vez la carta del padre de Javier, tratando de meterse en la mente de Julián Vega. Era un hombre inteligente, un organizador. Sabía que estaba en peligro,
¿No habría tomado precauciones para proteger sus pruebas? La paranoia comenzaba a hacer mella en el propio Rivas. Sentía la sombra de Serrano y sus influencias por todas partes. Recibió llamadas anónimas en su casa y notó coches sin distintivos aparcados en su calle durante horas. Eran tácticas de intimidación de la vieja escuela, diseñadas para hacerle sentir vulnerable, para recordarle que se estaba enfrentando a un poder que, aunque oficialmente extinto, todavía conservaba tentáculos en las cloacas del Estado. La investigación se había vuelto personal y peligrosa. A pesar de la presión, Rivas se negó a ceder. La verdad sobre la celda 108 se había convertido en su cruzada particular. Representaba la lucha de la Nueva España contra los fantasmas de la antigua, la batalla de la evidencia forense y la razón contra el silencio impuesto por la fuerza. Sabía que estaba cerca, que la pieza final del puzzle estaba en algún lugar de esa celda, esperando pacientemente a ser descubierta, oculta a la vista de todos. Volvió a hablar con el anciano guardia, Ismael. Le preguntó si recordaba si los presos solían esconder cosas en sus celdas y dónde. Ismael, con la memoria activada por las visitas del inspector, recordó vagamente que algunos presos hacían pequeñas modificaciones en el mobiliario o en las paredes para crear escondites. Mencionó que a veces aflojaban un ladrillo detrás de sus camas o tallaban pequeños huecos en las patas de madera de las mesas. Era una información genérica, pero suficiente para dar a Rivas una nueva línea de investigación. Con esta nueva idea, Rivas regresó a la prisión. La celda 108, ahora un escenario de crimen meticulosamente preservado, lo recibió con su silencio sepulcral. Se dirigió directamente al catre de metal, ignoró el esqueleto, que ya había sido retirado para su análisis final, y se centró en la pared que había estado detrás de él. A simple vista, parecía una superficie de ladrillo y mortero uniforme y sólida, sin ninguna irregularidad aparente. Pero Rivas no se fiaba de la simple vista. Se arrodilló, pasando las manos por la pared fría y rugosa, justo a la altura donde habría estado el catre. Golpeó suavemente cada ladrillo con los nudillos, escuchando el sonido. Sólido, sólido, sólido. La frustración comenzaba a apoderarse de él. Quizás no había nada, quizás Vega se había llevado su secreto a la tumba sin dejar ningún rastro físico, y Serrano se saldría con la suya. Fue entonces cuando su mirada se desvió hacia el suelo, justo debajo del catre. El análisis forense había limpiado la mayor parte del polvo, pero una ligera decoloración en el yeso del suelo llamó su atención. No era una mancha, sino más bien una sutil diferencia de textura, como si esa pequeña sección hubiera sido manipulada de alguna manera. Se agachó aún más, acercando su rostro al suelo, y notó que el borde de uno de los ladrillos de la pared, el más cercano al suelo, tenía un desgaste anómalo. Llamó al técnico forense principal. Le señaló el ladrillo y la marca en el suelo. Juntos, utilizando herramientas de precisión, comenzaron a examinar la junta de mortero que rodeaba ese ladrillo específico. El mortero, aunque antiguo, parecía ligeramente diferente al del resto de la pared, menos compacto. Con sumo cuidado, el técnico introdujo una fina espátula en la junta y, para su asombro, cedió. El ladrillo no estaba fijado, estaba suelto. El corazón de Rivas latió con fuerza. Conteniendo la respiración, el técnico retiró el ladrillo, revelando una pequeña cavidad oscura en el muro. No era un escondite improvisado. Era un hueco cuidadosamente tallado, lo suficientemente grande como para albergar un objeto pequeño. El inspector introdujo la mano en la oquedad y sus dedos rozaron algo envuelto en tela. Era un paquete pequeño, compacto y sorprendentemente pesado para su tamaño. Lo extrajo con delicadeza y lo colocó sobre un paño estéril. La tela exterior era un trozo de uniforme de presidiario, encerado de alguna manera para proteger su contenido de la humedad.
Con unas pinzas, el técnico desenvolvió cuidadosamente el paquete. Dentro, protegido por capas de tela, había un pequeño cuaderno de tapas negras, no más grande que la palma de una mano, y un lápiz gastado. Era un diario. Rivas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía con una certeza absoluta que tenía en sus manos la prueba que había estado buscando. Era la voz de Julián Vega, hablando desde la tumba después de 41 años de silencio forzado. Había encontrado el testamento del poeta, el arma que finalmente podría demoler la fortaleza de mentiras que el coronel Álvaro Serrano había construido a su alrededor. La reconstrucción de la verdad estaba a punto de completarse. La investigación había desenterrado las inconsistencias documentales, había encontrado el motivo en una carta olvidada y había hecho que la fachada del antagonista se resquebrajara bajo presión. Ahora, con el diario en sus manos, Rivas no solo tenía la historia del crimen, sino que estaba a punto de escucharla de labios de la propia víctima. El inspector sabía que el contenido de ese diario determinaría no solo el destino del coronel Serrano, sino también cómo se recordaría una parte oscura de la historia de su país. Abrió la primera página, donde una caligrafía elegante y firme había escrito un título: Crónicas del Silencio, celda 108. La verdad, por fin, estaba a punto de ser leída en voz alta, y su eco prometía ser ensordecedor. El meticuloso trabajo policial había desmantelado la conspiración de silencio pieza por pieza, llevando a Rivas desde los archivos polvorientos hasta un ladrillo suelto en una celda olvidada. Lo que no sabía era que las últimas páginas de ese diario no solo contenían la prueba del crimen, sino que describían el propio asesinato en tiempo real, convirtiéndolo en un testimonio de un poder y una crudeza inimaginables. La tinta, milagrosamente preservada del paso inexorable del tiempo por la tela encerada, era el testamento final de un hombre que se sabía condenado. El inspector Mateo Rivas, junto a su equipo más cercano, abrió el pequeño diario en una sala de análisis forense que se había convertido en un santuario. Las primeras páginas revelaban la inteligencia y el espíritu indomable de Julián Vega. Reflexiones filosóficas, borradores de poemas que nunca verían la luz y agudas observaciones sobre la psicología de sus carceleros. Era la voz de un hombre que, incluso en las peores circunstancias, se negaba a ser reducido a un simple número de prisionero, manteniendo su humanidad intacta a través de la palabra escrita. A medida que avanzaban en la lectura, el tono del diario cambiaba drásticamente. La poesía daba paso a una prosa fría, metódica y periodística. Vega, utilizando un sistema de claves y abreviaturas, había documentado con una precisión escalofriante la red de corrupción orquestada por el alcaide Álvaro Serrano. Detallaba nombres de guardias implicados, fechas de desvío de suministros médicos que se vendían en el mercado negro y, lo más terrible, las cantidades exactas que se extorsionaban a las familias de los presos a cambio de un trato menos brutal o de cartas que nunca llegaban a su destino. El diario no era solo un desahogo, era un acta de acusación. La meticulosidad de Vega era asombrosa. Había logrado registrar conversaciones escuchadas a través de los muros, movimientos de mercancías en el patio y la desesperación de compañeros cuyas familias se veían obligadas a pagar por la supervivencia de sus seres queridos. Serrano no era simplemente un alcaide cruel, sino el cerebro de una organización criminal que se lucraba con el sufrimiento de aquellos a quienes debía custodiar. La motivación del crimen ya no era una nebulosa ideológica, era la protección de un imperio de codicia construido sobre los cimientos de la miseria humana, un secreto que valía la vida de un hombre. Las últimas páginas del diario eran casi insoportables de leer. La caligrafía, antes firme y elegante, se volvía temblorosa, apresurada. Vega describía su creciente certeza de que Serrano sabía que él sabía. Narra cómo fue aislado,
cómo sus contactos más cercanos fueron trasladados súbitamente. La paranoia justificada impregnaba cada palabra. Sabía que su tiempo se agotaba y que la información que poseía era una sentencia de muerte. Su único anhelo, como escribió en una de las últimas líneas, era que esa verdad, por la que iba a morir, encontrara de alguna manera el camino hacia la luz. La entrada final, fechada el 12 de noviembre de 1938, helaba la sangre. Con frases cortas y entrecortadas, Vega describía el sonido de los pasos de los guardias de confianza de Serrano acercándose a su celda en mitad de la noche. Escribió sobre la excusa del traslado, una mentira que no se creyó ni por un instante. Entonces, la narración se volvía un relato en tiempo real del horror. «No traen grilletes», escribió, «traen sacos, huelen a cemento húmedo. Oigo el raspar de los ladrillos contra el suelo del pasillo». La comprensión final era un golpe brutal. Las últimas palabras, escritas probablemente a la temblorosa luz de una cerilla o en la más completa oscuridad, eran un epitafio y una acusación final. «Me emparedan, Serrano sella su secreto conmigo dentro, no hay fuga, solo una tumba. Que el mundo sepa por qué muero. Que mi voz atraviese estos muros». Después de esa frase, solo había una página en blanco. El diario se cerraba abruptamente, al igual que la vida de su autor. Rivas cerró el cuaderno con un respeto solemne. La prueba no solo era irrefutable, era una narración en primera persona de un asesinato. Armado con la voz de la propia víctima, el inspector Rivas supo que el momento del enfrentamiento final había llegado. Descartó la frialdad de una sala de interrogatorios. Quería despojar al coronel Serrano de su poder en su propio santuario, en el lugar donde se sentía más invulnerable. Concertó una visita a la residencia del anciano con el pretexto de entregarle un informe final sobre la investigación, una formalidad para cerrar el caso. Oculta en su maletín, una pequeña grabadora estaba lista para registrar cada palabra, cada matiz de la confrontación que se avecinaba. Serrano lo recibió en su imponente biblioteca, el mismo escenario de su primer encuentro. La arrogancia del coronel parecía intacta, incluso magnificada. Se sentó detrás de su escritorio de caoba, una figura patriarcal esperando recibir la disculpa de un joven inspector que se había atrevido a hurgar en el pasado. «¿Ha venido a admitir que toda esta farsa ha terminado, inspector?», preguntó con una sonrisa condescendiente. Su confianza era la de un hombre que creía haber cometido el crimen perfecto, protegido por el tiempo y el miedo que aún inspiraba. Rivas, con una calma gélida que contrastaba con la tormenta que sentía en su interior, no respondió directamente. En su lugar, sacó el pequeño diario de su maletín y lo depositó suavemente sobre el escritorio pulido entre ambos. «He venido a devolverle algo que le pertenecía a uno de sus prisioneros, coronel. Su nombre era Julián Vega». El cambio en el rostro de Serrano fue casi imperceptible, pero Rivas lo notó. Un endurecimiento de la mandíbula, un destello fugaz de reconocimiento y alarma en sus ojos azules antes de que la máscara de desdén volviera a su sitio. «¿Un diario? ¿Y supone que eso prueba algo?». «Probablemente una falsificación, una más de las mentiras de su campaña de desprestigio», espetó Serrano, haciendo un gesto para apartar el cuaderno con el dorso de la mano. Pero Rivas lo detuvo, colocando su propia mano sobre él. «No es necesario que lo lea usted», dijo el inspector, con la voz firme y clara. «Permítame que le refresque la memoria. Lo leeré yo para usted». La atmósfera en la biblioteca se cargó de una tensión eléctrica. El juego había comenzado. Rivas abrió el diario y comenzó a leer. No eligió los poemas ni las reflexiones. Fue directamente a las anotaciones sobre la red de corrupción. Leyó en voz alta los nombres de los guardias, las fechas de los desvíos, las cantidades extorsionadas a familias desesperadas. Con cada dato, con cada nombre, la compostura de Serrano se resquebrajaba un poco más. Pasó de la arrogancia a la negación furiosa, golpeando el escritorio
y acusando a Rivas de difamación, de inventar calumnias para manchar su honor y el de sus hombres. El inspector no se inmutó. Continuó leyendo, su voz monótona y precisa, actuando como un martillo que demolía la fachada del anciano. La ira de Serrano se transformó en una agitación nerviosa. Se levantó, paseando por la biblioteca, intentando interrumpir a Rivas, pero la voz del inspector seguía, implacable, tejiendo la red de pruebas que Vega había dejado tras de sí. La biblioteca, antes un símbolo del poder y el control de Serrano, se había convertido en su propia celda, una en la que las paredes eran las palabras de su víctima. Finalmente, Rivas llegó a las últimas páginas, hizo una pausa dramática, dejando que el silencio pesara en la habitación. Luego, con una voz más baja, más solemne, comenzó a leer la entrada final. Me emparedan. Serrano sella su secreto conmigo, dentro. Describió el sonido del cemento, el raspar de los ladrillos. Cada palabra resonaba en la biblioteca como una sentencia. Serrano se detuvo en seco, su rostro pálido, su respiración agitada. Por primera vez en 41 años se enfrentaba a la descripción exacta de su crimen. Cuando Rivas leyó la última frase, que mi voz atraviese estos muros. Un silencio sepulcral se apoderó de la estancia. La máscara de Serrano se había hecho añicos. Ya no quedaba ni arrogancia ni negación, solo el rostro desnudo de un asesino acorralado por un fantasma. La verdad, pronunciada en voz alta después de tanto tiempo, tenía un poder devastador. El coronel, que había sobrevivido a una guerra y había ostentado un poder absoluto, fue finalmente derrotado por el diario de un poeta muerto. En un último estallido de soberbia senil, la rabia venció a la prudencia. «Sí, lo hice», gritó Serrano con la voz rota por la furia, «y lo volvería a hacer. Ese hombre era un cáncer, una amenaza para el orden y la disciplina que tanto nos costó construir. No era un poeta, era una plaga. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi patria y a mis hombres de su veneno. Fue un acto de guerra, no un asesinato. Fue una limpieza necesaria». Su confesión, cargada de justificación y desprovista de cualquier remordimiento, resonó en la habitación. Rivas no dijo nada. Simplemente abrió su maletín y giró la pequeña grabadora para que Serrano pudiera ver la cinta girando lentamente, capturando cada una de sus palabras. La comprensión golpeó al anciano con la fuerza de una revelación física. Se desplomó en su sillón, su cuerpo, finalmente traicionado por la edad y el peso de su crimen revelado. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El hombre que había construido su vida sobre un secreto enterrado acababa de desenterrarlo él mismo. En ese momento, dos agentes de policía uniformados que habían estado esperando discretamente en el exterior entraron en la biblioteca. Se movieron con una profesionalidad silenciosa, sin la violencia o el dramatismo del pasado. Simplemente se acercaron al anciano, que ya no ofrecía resistencia alguna. La imagen del condecorado coronel Álvaro Serrano, el pilar de la comunidad, siendo ayudado a levantarse para ser arrestado, marcó el final definitivo de una era de impunidad. El juicio fue breve y acaparó la atención de todo el país. El diario de Julián Vega, junto con la confesión grabada de Serrano, constituían una prueba abrumadora e irrefutable. El anciano coronel fue condenado por asesinato con premeditación y ocultación de pruebas. Pasó sus últimos meses de vida en una prisión hospital, despojado de sus honores y de su reputación, enfrentado finalmente a unos muros que no podía controlar. La justicia, aunque tardía, había prevalecido de forma concluyente. Semanas después del veredicto, el inspector Rivas se reunió con el hijo de Julián Vega. El hombre, que había vivido toda su vida bajo la sombra ambigua de un padre héroe o traidor, ahora tenía la verdad. Rivas no le entregó una copia del informe policial, sino el diario original de su padre. «Creo que esto le pertenece a usted», dijo simplemente.
Al recibirlo, el hijo de Vega no lloró. Una expresión de paz, de un cierre profundo y doloroso, se instaló en su rostro. Por fin podía llorar a su padre no como una leyenda, sino como el hombre que fue. El caso de la celda 108 se convirtió en un hito en la transición española, un símbolo de la capacidad del país para confrontar sus fantasmas más oscuros sin miedo. La historia de la fuga fue oficialmente corregida en todos los registros. Julián Vega fue exhumado de su tumba de ladrillo y enterrado con honores, su nombre finalmente limpio y su sacrificio reconocido. Su poesía, antes clandestina, fue reeditada y se convirtió en un éxito de ventas, su voz finalmente atravesando los muros como él había anhelado. El impacto emocional del caso trascendió a la familia. Para miles de otras familias de desaparecidos, la resolución del misterio de Julián Vega representó una chispa de esperanza. Demostró que la verdad podía ser desenterrada, que la justicia era posible incluso décadas después y que ninguna mentira, por muy bien construida que esté, puede resistir para siempre el escrutinio de quienes se niegan a olvidar. El caso sentó un precedente moral y legal que abriría la puerta a otras investigaciones sobre los crímenes del pasado. La prisión de Piedras Negras completó su transformación en el Archivo Histórico Nacional. La celda 108, sin embargo, no fue alterada. Se conservó tal y como fue encontrada, protegida por un cristal, como un testimonio permanente y silencioso. Se convirtió en el corazón del archivo, un recordatorio sombrío de que la historia no está solo en los documentos guardados en estanterías, sino también en los espacios vacíos, en los silencios y en las verdades que los muros se ven obligados a revelar. Para el inspector Mateo Rivas, el caso fue una confirmación de su propósito en la vida. Había dado voz a un muerto, había devuelto la dignidad a una familia y había ayudado a su país a dar un paso crucial hacia la reconciliación con su propia historia. No sentía euforia, sino una profunda y serena satisfacción. Había cumplido con su deber, no solo como policía, sino como hijo de una generación que había sufrido demasiado en silencio. La justicia para Julián Vega era, en pequeña medida, justicia para todos ellos. El eco de la confesión de Serrano fue una limpieza necesaria. Perduró como un escalofriante recordatorio de la mentalidad que había gobernado durante décadas. Su falta de arrepentimiento fue quizás la prueba final de la importancia de la investigación. No se trataba solo de castigar a un culpable, sino de exponer la ideología que permitía que tales atrocidades fueran consideradas necesarias. La verdad revelada no solo condenó a un hombre, sino a toda una forma de entender el poder y la vida humana. La historia de Julián Vega, el poeta emparedado, se integró en la memoria colectiva de España. Dejó de ser una leyenda de fuga para convertirse en una parábola sobre la brutalidad del poder y la resistencia del espíritu humano. Su diario se convirtió en un texto estudiado en las escuelas, asegurando que las futuras generaciones conocieran el precio que algunos pagaron por la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad. Su legado no fue el de un fugitivo, sino el de un mártir de la conciencia. El cierre emocional fue completo. La familia Vega encontró la paz en la verdad. El país encontró un símbolo para su doloroso, pero necesario proceso de memoria histórica. Y Mateo Rivas encontró la confirmación de que su trabajo, aunque a menudo frustrante y solitario, tenía el poder de reescribir la historia, de corregir las injusticias y de asegurar que las víctimas no fueran olvidadas. La resolución no fue feliz, pero fue justa, que es a menudo lo máximo a lo que se puede aspirar. La conclusión del caso de la celda 108 dejó una lección perdurable. Demostró que no hay crimen perfecto, porque el tiempo, que parece ser el cómplice del asesino, a menudo se convierte en su mayor traidor. Las mentiras se erosionan, los muros se derrumban y los secretos, por muy profundos que se entierren, siempre luchan por salir a la superficie. La verdad puede ser silenciada durante un tiempo,
pero nunca puede ser extinguida por completo. Un año después, el inspector Rivas visitó el archivo. Se detuvo frente a la celda 108, observando el espacio vacío donde un hombre había escrito hasta su último aliento. Pensó en los ladrillos, en el mortero, en el silencio de 41 años. Comprendió entonces que su trabajo no consistía en luchar contra hombres como Serrano, sino en escuchar a hombres como Vega, en buscar las voces que se niegan a desaparecer. La persistencia de la memoria era el arma más poderosa contra la tiranía del olvido. El legado final del caso no fue la condena de un anciano, sino la reafirmación de un principio fundamental. Demostró que la verdad, por muy violentamente que sea sepultada bajo capas de hormigón, silencio institucional y miedo, posee una extraña y persistente vitalidad. Tarde o temprano, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse, una voz que la pronuncie y una conciencia dispuesta a escucharla, demostrando que no hay muro lo suficientemente grueso como para contenerla para siempre.